Caminante de la historia. Desde pequeñitos todos conocemos una historia que empieza con una burra rin rin, yo me remendaba, yo me revendé, cargada de chocolate que baja hasta el valle que la nieve cubrió, ropo pompón o blanca Navidad, que es que tenía que hacer un frío pelón. Bueno, a falta de posada, en un pobre pesebre se han recogido ahí del chiquirritín chiquirriquitín y entre un buey y una mula Dios ha nacido. Así que en el portal de Belén, campanas de Belén, hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna, y por si fueran pocos aparecen por allí unos ángeles que se ponen a gritar a Belén pastores, a Belén chiquillos, y mientras la Virgen lava pañales entre cortina y cortina, aquello se le llena de gente que le traen regalos en su humilde zurrón, que son básicamente requesón, manteca y vino, como todos sabemos. Y para rematar la faena aparecen unos reyes magos con camellos que están para verlos en streaming allí todos metidos en la cueva de los animales, que aquello parece el camarote de los hermanos Marx. Hasta los peces en el río beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacer. Bueno, pues todavía hay quien dice que aquello fue una noche de paz. Todos los años al llegar estas fechas cantamos villancicos, ponemos el árbol de Navidad y montamos el Belén. Lo que hace que nos preguntemos, ¿de dónde ha salido toda esta gente? ¿Por qué los ponemos en el Belén? ¿Qué significado tienen? ¿Y queda algo de todos ellos? Bueno, pues hoy vamos a intentar contestar a todas estas preguntas. Hoy se sube a la historia con nosotros Eduardo Aldán, que es cómico, actor, presentador, mago, guionista, director, productor. Bueno, no sé si me dejó algo, Eduardo. No, yo creo que has hecho por demás. Has hecho por demás, madre. pero en fin, sí, soy un hombre del Renacimiento, ¿sabes? Hombre del Renacimiento, sí señor. Pero porque no queda más remedio, o sea, o lo hago yo o no lo hace nadie, es que no me queda más. Claro que sí. Bueno, hoy en la historia en ruta nos hemos vestido de pastorcitos y hacemos una ruta en busca de los vestigios del portal de Belén que han sobrevivido al paso del tiempo. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Hola, soy Luis La Rodera. Feliz Navidad a todos, antes de nada. El Belén ha estado presente siempre en mi casa, sí. Mis recuerdos son siempre con Belén, desde el primero que cuando yo era chiquitín, que el río estaba hecho con papel albal, hasta el de estas Navidades que montamos hace ya unos días. Pero yo recuerdo especialmente uno que fue cuando ya yo era papá y mi hija mayor era más pequeña, que se encargaba de que sus muñecos y muñecas fueran a adorar al niño Jesús. Entonces ibas un día al portal de Belén y te encontrabas pues una pinipón que estaba justo al lado de los Reyes Magos, cuando no se había cambiado el niño Jesús por un conejo de Silvanian. O sea, vamos, que allí había más gente que en la Puerta del Sol, pero era muy divertido sin duda alguna. Esto se fue repitiendo durante varios años hasta que ya han ido creciendo y digamos que van controlando un poquito más el acceso de la gente. Y este año, que sepas que han montado las figuras de Belén guardando la distancia de seguridad. Oye, dicen que los pequeños detalles también cuentan. Un saludo a todos y súbete a la historia. Empezamos la ruta en Belén como no podía ser de otra manera, el lugar donde según la tradición nació el niño Jesús. Eso dicen los evangelios de Mateo y Lucas, y lo dicen porque lo había dicho antes el profeta Miqueas. En cuanto a ti, Belén Efrata, la más pequeña entre los clanes de Judá, de ti sacaré al soberano de Israel. Eso es lo que decía. Los evangelios querían dejar claro que Jesús era el Mesías y para eso era imprescindible que se cumplieran todas las profecías del Antiguo Testamento, aunque hubiera que hacer verdaderos malabares como para justificar lo de Belén. Mateo, por ejemplo,
dice que José y María eran de Belén y que Jesús nació en su casa tan tranquilito. Lucas, que no se había leído la versión de Mateo, se tiene que inventar el censo del emperador Augusto, un censo sorprendente que obligaba a todo el mundo a empadronarse en su lugar de origen en vez de empadronarse en el sitio donde vivía, que era la costumbre romana. Como María y José vivían en Nazaret, tenían que venirse a Belén en pleno invierno cuando ella estaba embarazada de 9 meses, cabreados como monas y pensando que es que están locos estos romanos. Y claro, con tanta gente de un lado para otro, aquello era un jaleo y las posadas pues estaban llenas. Así que a María le tocó dar a luz en un pesebre. Eso sí, a juzgar por los resultados y a pesar de que Lucas se inventó lo del censo y lo del viaje, se salió con la suya y creó uno de los mejores relatos de la historia. Uno de los más entrañables. Era una historia inverosímil, pero cuajó. Se hizo un hueco en la imaginación y en el corazón de los cristianos. Por eso todos los años ponemos el Belén para celebrar una Navidad inspirada en el viaje provocado por un censo que nunca existió. Pero cuidado, porque eso no es todo, porque resulta que Marcos, en su evangelio, el más antiguo, dice que Jesús era de Nazaret. Y eso mismo opina la mayoría de los estudiosos. Pero o sea, que no era de Belén. No. Por eso llamamos Jesús de Nazaret por eso. Y no Jesús de Belén, sino Jesús de Nazaret. Pero es que ahora viene el lío, cuidado, porque por lo que se ve, Nazaret no existía en tiempos de Jesús. A ver, pero Edu, esto es un lío. No existía. No se menciona. Desarrolla. No se menciona jamás en ni una sola vez en el Antiguo Testamento. Ni una vez. Ni en el Talmud, que nombra 63 ciudades de Galilea, una región un poquito más pequeña que Mallorca. Y tampoco se nombra. Tampoco lo nombran ni los historiadores, ni los geógrafos antiguos, ni nadie. O sea, fíjate, en las excavaciones arqueológicas de la Nazaret actual, los restos más antiguos de los edificios son de la última mitad del siglo III después de Cristo. No, ay, pero qué entonces, lío. ¿de dónde viene lo de Nazaret? Lo de Nazaret viene de uno de los motes de Jesús el Nazareno. Viene del mote, fíjate, te voy a explicar. Los nazarenos, nazaritas, nazareces o nazoríes o narizotas. Que alcanzaban buena nariz, pertenecían al Nazir. Al Nazir, una secta radical de los judíos. Y una de las traducciones de Jesús el Nazareno se pasó a Jesús de Nazaret, lo que implicaba que hubiera una población de Galilea llamada Nazaret. O sea, que pasó de Jesús el Nazareno a Jesús de Nazaret. Pero agárrate, que como Nazaret no existía, hubo que inventársela. Y así nació Nazaret. Eso ocurrió allá por el final del siglo II después de Cristo. Y aquí paz y después gloria. Madre, qué lío. Bueno, pues ya que estamos en Belén, nos venimos de visita a la Basílica de la Natividad. Es uno de los templos cristianos que se siguen usando y que son más antiguos de los que se conservan. Según la tradición, se levantó sobre una cueva que conocemos como Portal de Belén. ¿Dónde nació quién? Pues el niño Jesús. Es un edificio religioso paleocristiano que, visto desde la plaza del Pesebre delante de la basílica, parece una fortaleza medieval con muros gordos y gordonchos y contrafuertes, poquitas ventanas y pequeñas y una puerta enorme que hace siglos se tapió para dejar paso a una puerta más chiquitita que obligaba a pasar ahí como agachadito, ¿no? Una de las cosas más sorprendentes es que está todo así como muy repartido entre 3 iglesias distintas. Atención. A ver, ¿cómo es esto? La ortodoxa cristiana, la apostólica armenia y la católica romana. O sea, la ortodoxa griega sería. La ortodoxa griega. Claro, exactamente. Fíjate. La católica romana, que tiene una pequeña parte compartida también con la iglesia ortodoxa siria y con los coptos, madre. O sea, 5 iglesias ahí metidas. Todo repartidito. Cada una de las 3 iglesias grandes tiene su propio campanario, sus propias responsabilidades y, atentos, sus propios sacerdotes, que se distinguen por el color de la sotana. Claro, porque yo si me quiero ir a confesar, ¿con quién tengo que hablar? Pues escucha, esto va de colorines. La negra la llevan los ortodoxos, la morada y crema, qué combinación, los armenios, y los del hábito pardo, que son, estos los conoceremos, los franciscanos católicos. O sea que no hay que ir a los que llevan la sotana negra. Hombre, tú puedes ir al que te parezca según tu confesión, claro. Pero los que nos pillan más cerca, si vamos desde aquí, si va una... los del hábito pardo. Vale, muy bien. Esto parduzco. Claro, me queda. Exactamente. En la cripta de la Basílica de la Natividad, en Belén, se conserva y se venera el Santo Pesebre. Hay una estrella de plata que señala el lugar donde dice la tradición que exactamente, pero más o menos... ¿Qué precisión? Exactamente, más o menos, así va. Nació el niño Jesús. El altar pertenece a los ortodoxos, la estrella a los franciscanos, la imagen del niño a los armenios y tachán, la imagen de la Virgen a los cristianos sirios. Pues muy bien, todo muy bien repartido. Pues todos contentos. Claro que sí, aquí vamos, todo el mundo feliz. Claro. Hola amigos, soy Ramoncín
En mi casa, de niño, como casi en todas las casas, se ponía el Belén. Y poco a poco algunas familias fueron introduciendo el árbol de Navidad. Finalmente ha terminado siendo algo común ver belenes y árboles en la misma casa. Pero yo tengo un Belén especial, yo tengo un Belén castizo. Conseguí que unos artesanos que hacían algo parecido terminaran haciéndome un poco el que yo quería, ¿no? Yo tengo un Belén castizo con unos edificios del Madrid antiguo, con nombres de las calles, la calle Bordadores, donde yo tengo mi estudio, y la calle Mayor y la calle Arenal. Y en el Belén, pues lo que hay es una familia madrileña con un chavalín que acaba de nacer, y luego ahí los reyes no son reyes, sino que es gente, un zapatero que va a verle, un afilador, en fin, gente que se dedicaba a los oficios, y alrededor pues lo mismo, ¿no? Aguadores, gente de los oficios, gente con las palpusas y las chicas vestidas de madrileñas. Y la verdad es que es muy bonito, ¿no? Lo divertido era que una vez que lo terminaba de montar, cuando ya estaba todo montado, una cosa tan curiosa como ese Belén castizo, de pronto pues aparecía algún soldado de Star Wars, algún Stormtrooper por allí, o Yoda, desaparecía la figura del niño que nacía y mi hijo Joel colocaba a Yoda. Así que al final teníamos un Belén que era castizo, pero también era de Star Wars. Y así se quedaba hasta que lo quitábamos. Tened unos días maravillosos. Que el año que viene sea lo que todos queremos. Desear salud es lo más importante ahora, y más que feliz Navidad, efectivamente eso, feliz salud a todos. Y por favor, súbete a la historia, siempre. Allá por el siglo III, Santa Elena, madre del emperador Constantino, se vino a Tierra Santa a ver si Dios la iluminaba y encontraba los santos lugares. Y la verdad sea dicha, como arqueóloga tuvo bastante suerte, porque en aquel viaje descubrió un montón de reliquias y un montón de lugares. El Monte Calvario, la Vera Cruz con los clavos de Cristo, la corona de espinas y la tabla del INRI, el Santo Sepulcro, la escalera del Palacio de Pilatos, la Santa Túnica, la columna de la flagelación, los restos de los Reyes Magos y del apóstol Matías y el Monte de los Olivos. Todo eso. Hasta el Monte de los Olivos. Pero ¿cuánto tiempo, David? Pero además, aquí en Belén encontró la cueva donde nació Jesús. Los lugareños explicaron que no podía ser. A ver, esto no puede ser, Santa Elena. Que en realidad se trataba de la gruta donde los griegos adoraban a Adonis. Santa Elena puso los ojos en blanco, dejó que el Espíritu Santo le diera un chivatazo y, viendo que esta cueva le venía pinti parada para lo suyo, desahució a Adonis, lo puso de patitas en la calle y se quedó con la gruta. Sin duda, aquello era el portal de Belén. Hombre. Por dar más empaque al descubrimiento, Elena aplicó el método científico. Recordó que Lucas en su evangelio dice que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Científico. Bueno, mandó que cavaran allí mismo. Y ahí viene la ciencia, y voilà, encontraron los restos del pesebre, la Santa Cuna, el cunabulum, 5 listones de madera de arce rojo que formaron parte del pesebre en el que había nacido Jesús, del que hablaba Lucas. Ya no había ninguna duda. Aquello era el portal de Belén, y sobre aquella gruta levantó la iglesia de la Natividad, que enseguida se llenó de peregrinos que venían para adorar al Santo Pesebre. San Jerónimo, que era bastante santo, pues se quejaba diciendo que en la gruta donde el niño Jesús lloró por primera vez, se había llorado al amante de Venus. Hombre. Jerónimo se quejaba de que los paganos celebraran sus ritos paganos en aquel lugar en el que había nacido Jesús. Lo decía porque Adonis bajaba al infierno pues todos los años para vivir 4 meses con Perséfone, la diosa del Hades. En su fiesta las mujeres se vestían de luto y lo lloraban. También se quejaba de que el diablo plagió a Cristo con anticipación. Hombre. Es decir, que los paganos habían plagiado su vida y sus lugares, influenciados por estos falsos dioses que calcaron la vida de Jesús, sabiendo que luego vendría el Dios verdadero. ¿Cómo se atreve? 2 siglos después, en tiempo de Justiniano, la iglesia estaba hecha un asquito, así que hicieron una reforma y aprovecharon pues para ampliar.
Se cuenta que en la fachada pusieron un mosaico que representaba a los 3 Reyes Magos vestidos en modo persa, que es que estaban monísimos. Bueno, pues Cosroes ¿Cómo? Cosroes II, el emperador sasánida de Persia, invadió Tierra Santa, saqueó Jerusalén, destruyó el templo y mató a más de 50.000 personas. Bueno, pues este tipo, al llegar a Belén, se quedó todo picueto delante del mosaico, con esos Reyes Magos vestidos a lo persa, y decidió no destruirlo. Así se salvó la iglesia de la Natividad. En tiempos de los cruzados, la iglesia se volvió a remodelar hasta hoy. Hola, soy Flippy, os deseo una feliz Navidad y me dicen que cuente una tradición o una curiosidad sobre el Belén en casa. Bueno, siempre tratábamos de hacer algo diferente, no por nada, sino porque somos un poco fricazos, y este año está claro que vamos a cambiar a Baby Jesus por Grogu y a los demás por todas las figuras del Mandaloriano. Así que nada, pasar unas felices fiestas, que la fuerza esté con vosotros y ya sabéis, súbete a la historia. Cerca de la Basílica de la Natividad de Belén están los Santos Campos, donde según la tradición estaban los pastores durmiendo ahí a raso cuando un ángel los despertó y les dijo que venga, pa' Belén, que había nacido el niño Jesús, y allá que se fueron a adorarle. Que por cierto, que es frío, ¿no? Ahí el 25 de diciembre para ir a adorar, para ir a dormir al raso. Bueno, con el frío que haría tampoco estaría muy agradable dormir ahí. Bueno, en fin. Uno de los campos está a cargo de la Iglesia Ortodoxa, el otro de la Católica, sobre el que se levanta la moderna capilla de los pastores. Bueno, y el caso es repartir, muy bien. Todo muy repartido siempre. Y sin alejarnos demasiado, hay otras 4 grutas. En una de ellas, el ángel se apareció a San José para convencerle de que, mira, aunque el niño no se parezca nada a ti, no lo repudies, le dijo. Y así eso le aconsejó que huyera a Egipto, porque Herodes había dado orden de matar al niño. Esto es lo que contamos en el programa especial, si os acordáis, que hicimos sobre el Día de los Inocentes. ¿Os lo recordamos? Hay que oírlo, hay que oírlo. Hay que oírlo. En la gruta de los Santos Inocentes, según la tradición, los esbirros de Herodes dieron matarile a los menores de 2 años. Esa es otra gruta que hay allí también. Sí. La de la Fuente de la Virgen se venera porque aquí fue donde María bebió agua antes de salir hacia Egipto, que la dio sed. Y antes bebió agua ahí. Como normal. Claro. Un poco de sed te va a dar. Exactamente. Y la última es la Gruta de la Leche. Atentos, ¿eh? Bueno. Esta tiene mucha amiga. Sí, se llama así porque según la tradición, mientras la Virgen amamantaba al niño, se le cayeron al suelo unas gotitas de leche que tiñeron de blanco las paredes de la cueva. Bueno, esto, perdóname, déjame que ahonde en esta historia. Ahonda. Porque durante la Edad Media... Fíjate, o sea, tú esto te lo has preparado, ¿no? Hombre, pero es que fíjate, os voy a dejar alucinados. Vais a flipar con este documento histórico. Mira, los peregrinos que venían por aquí rascaban la superficie blanca de la cueva para conseguir su propia leche en polvo de la Virgen. Tú fíjate, era tan sencillo conseguirla que empezó a circular por toda Europa y se convirtió en todo un negocio. En polvo, disuelta en agua o mezclada con la comida, era capaz de hacer milagros entre las mujeres con problemas de lactancia o de fertilidad. Fíjate, qué bueno. Pero además, guardada en una ampollita, era una de las reliquias más preciadas de la cristiandad y llegó a venerarse en muchas catedrales. En España hubo frasquitos con gotitas de leche de la Virgen en varias catedrales, la de Toledo, la de Oviedo, que de hecho se han perdido, por cierto. Ya no están. Se habrá evaporado la leche, no me digas qué ha pasado. La de Mallorca y la de Murcia están en sus respectivos museos diocesanos, están como hay exhibidas en un museo, ¿no? Como piezas de colección museística. Sí. Y la de Murcia permanece todo el año coagulada hasta que el 15 de agosto, no un día antes ni un día después, se vuelve líquida. Fíjate, qué bueno. Líquida, ¿eh? O sea, milagrosamente. Madre. Y a Calvino, ese personaje tan equilibrado que todos conocemos, le parecía que lo que había en las ampollas no era leche de la Virgen. Ah, no. No, y no queremos pasar por calvinistas. Llámale raro, llámale escéptico, no me digas. No se lo creía. Vamos a dar por buena esa tradición de la gruta de la leche, ¿vale? Y añadiremos que los franciscanos que custodian esa gruta, que la siguen custodiando, siguen haciendo negocio hoy en día con la venta de la leche en polvo de la Virgen. Si os fijáis, hay una pared llena de fotos de niños, que son los hijos de las parejas que se han quedado embarazadas después de tomar leche de la Virgen. O sea que, en teoría, funciona. Hola, muy buenas, soy Fernando Romay y quería, desearos una feliz Navidad. En mi casa la celebración ha varía mucho. Tened en cuenta que yo durante casi toda mi vida he jugado el torneo de Navidad y desde hace ya algunos años, bastantes, pues he dejado de hacerlo.
no tenía que seguir los rigores propios de la dieta prepartido y todo eso, y puedo disfrutar la Navidad con mi familia. Tradiciones que tengamos en Belén lo ponemos. Tenemos cantidad de figuras muy raras, tenemos hasta un Belén hecho de muñequillos pequeñitos de los niños, de los barriguitas, un Belén de barriguitas. Pero y según como sea vamos poniendo varios por toda la casa, pero no tenemos así un Belén institucional. También ponemos árbol, ponemos decoración, claro. Hay que celebrar la Navidad siempre, porque es un tema para unirnos. Y deseo para el 2021 que nos podamos abrazar y que nos podamos besar y que podamos tener contacto. Eso significa que irán mejor las cosas. Así que nada, que tengáis unas felices fiestas, celebradlo como si lo fuesen a prohibir, pero eso sí, con sentidiño, que decimos en Coruña, con sentidiño. Es una forma con una sola palabra de definir el sentido común. En este año 2021, súbete a la historia. Súbete a la historia. ¡Que te subas, leche! I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. En la historia en ruta damos un salto muy grande y nos venimos, ¡pum!, a Roma. Venimos a conocer las catacumbas de Priscila en la Vía Salaria, una antigua carretera que conduce al norte de Roma. Son menos conocidas por los turistas que las de la Vía Apia, pero son las más importantes de Roma por su tamaño, por la cantidad de mártires y papas que estuvieron ahí enterrados y por los frescos que aún se conservan. Las catacumbas eran cementerios comunitarios que se empezaron a utilizar en los primeros tiempos de los cristianos a finales del siglo II. A pesar de lo que vemos en las películas, los cristianos no venían a las catacumbas a refugiarse durante las persecuciones. No, eso era un fake news muy de peplum. No. Fíjate. En tiempos del emperador Constantino se convirtieron en monumentos y venían a venerar las reliquias de mártires, papas y santos que estaban aquí enterrados. Un par de siglos más tarde, ya 2 siglos después, en el siglo VI, las reliquias se trasladaron a las iglesias de Roma y las catacumbas se abandonaron para siempre. Estas catacumbas de Priscila se encontraron a finales del siglo XIX. Cuando los arqueólogos empezaron a excavar, se la encontraron casi completamente destruida, con los mosaicos arrancados y los sarcófagos que custodiaban las reliquias de los papas y de los santos y de los mártires, pues estaban hechos añicos. Aún así, los expertos gafapastosos se pusieron como locos con la capella greca, la capilla griega, que tiene unos frescos que nos cuentan muchas cosas y muy interesantes. Por ejemplo, aquí en las catacumbas de Priscila tenemos la primera representación de Jesús en forma de buen pastor. Toma ya. Y la representación más antigua que se conoce de un nacimiento también está aquí. Es una pintura que supuestamente muestra a la Virgen con el niño en brazos. Si de verdad fuera María, si se confirmara, además de ser el primer nacimiento, sería la primera imagen de la Virgen María que se conoce. Y lleva mucha ventaja a las siguientes, que son del siglo V, después de que en el Concilio de Éfeso se reconociera oficialmente que María era la Madre de Dios. And may all your Christmases be white. Hola, soy Nieves Herrero y desde luego lo primero felicitaros la Navidad, desearos lo mejor para el próximo año y sobre todo salud, eso está claro. Yo tengo que deciros que en mi casa siempre se puso el Belén y se puso el árbol. Y sí es cierto que el Belén
era muy gracioso porque los Reyes Magos iban avanzando a medida que la Navidad iba transcurriendo, ¿no? Y el Día de Reyes pues ya estaban pegaditos al portal, ¿no?, de Belén. Y era curioso porque íbamos a la Plaza Mayor. Yo iba con mis padres, comprábamos siempre una figurita nueva y entonces se daba la circunstancia de que en el Belén de mi casa pues te podías encontrar una gallina enorme al lado de un pastorcillo más pequeño, claro, porque no tenían todas las figuritas el mismo tamaño. Y bueno, pues tengo muchísimas anécdotas, ¿no? Como aquel día que después de un año de no ver a mi hermano porque estaba becado en Alemania, estaba estudiando medicina y de repente estábamos poniendo el árbol de Navidad, apareció él de golpe y caray, no sé qué toqué, que me dio un calambrazo, estaba tocando las luces. Y tengo ese recuerdo del calambrazo y de la alegría a la vez de ver a mi hermano, ¿no? Las pinturas de las catacumbas de Priscila han cuestionado el papel de la mujer y la importancia de la Virgen María en la iglesia primitiva. Bueno, para empezar, porque hay muchas mujeres por todas partes, haciendo de todo, y todo esto pues no es muy normal. No es normal que haya tanta mujer ahí. Pues no, desafortunadamente no era muy normal. Pero lo más raro es que hay varias mujeres que parece que están oficiando. Anda. En el cubículo de la mujer velada hay una imagen de una mujer con los brazos abiertos y hay quien dice que va vestida con la ropa que utilizaban los sacerdotes. Anda. Por tanto, que es una sacerdotisa dando misa. Una sacerdotisa cristiana, entendemos. Eso parece. Y claro. Entonces, además, en la capilla griega hay una pintura del banquete de la Eucaristía con 7 personas sentadas a una mesa. Sí. Se va complicando esto. La de la izquierda del todo está partiendo el pan con las manos, es decir, está liderando la Eucaristía. Anda. Cuando se descubrió el fresco, todo el mundo asumió que era un hombre, porque las mujeres, claro, no podían partir el pan. Claro, eso estaba reservado solo a los hombres. A los hombres. Lo que pasa es que los vestidos, el velo que llevan las figuras, sus rasgos delicados, hacen pensar a los expertos que los 7 personajes son, tachán, mujeres. Mujeres, madre mía. Sí, y una de ellas parece que está actuando como sacerdotisa. También, madre mía. Como eso. O sea, que cabe la posibilidad de que posibilidad, sean 2 mujeres oficiando misa. Parece, pero chicos, como eso va contra lo que dice la Iglesia, cuando se descubrieron las pinturas, alguien se dedicó a retocar la cara del personaje que partía el pan para que pareciera que tenía barba. Le hizo bigotes, ¿no? Lo típico, pintó un bigotillo. Le hizo un eceomo de Borja, pero en barba. Un poquito. Las organizaciones cristianas que defienden la ordenación de las mujeres lo tienen clarísimo. Estos frescos son una evidencia que demuestra que hubo sacerdotisas en los primeros tiempos. Fíjate. ¿Cómo os quedáis? Pues topicuetos. El Vaticano, como no podía ser de otra manera, se defiende. Dice que estas suposiciones carentes de fundamento real, pues son lo que son, carentes de fundamento real, y que, aunque los personajes fueran mujeres, aunque no hay ninguna evidencia que demuestre que son sacerdotisas y que podían ser. Que podrían llegar a reconocer que son mujeres, pero no a pesar de la barba. A pesar de la barba. Pero no sacerdotisas. No sacerdotisas. No. Fíjate. A raíz de la polémica hay quien piensa que el fresco representa un banquete fúnebre de los que se celebran ante la tumba del difunto, una ceremonia pagana que podrían haber adoptado los primeros cristianos romanos. Claro, como era una catacumba, pues aquí enterraban, aquí celebramos un banquete en honor a los difuntos. Iba a ser esto. También puede ser, claro. En fin, y ahora lanzo una serie de preguntas. ¿Demuestran los frescos de Priscila que las mujeres tuvieron un papel activo en la iglesia primitiva? ¿Hubo sacerdotisas? La respuesta definitiva tendría que seguir esperando, pero mientras tanto quería que conocierais a las mujeres de las catacumbas de Priscila, las mujeres en ruta de hoy. Hola, soy Marina Castaño y quiero felicitaros a todo el equipo de La Historia en Ruta y también a todos vuestros oyentes en esta Navidad 2020. Recuerdo muy bien que cuando era pequeña, en casa de mis padres había 2 belenes heredados de los bisabuelos o de los tatarabuelos, no sé, pero eran muy antiguos y muy bonitos, con muchísimas figuritas. Los 2 se montaban siempre y mi hermana y yo, cuando éramos pequeñitas,
pequeñita recuerdo que íbamos acercando cada día los Reyes Magos hasta el portal de Belén, hasta el propio Día de Reyes, en que ya estaban junto al Niño Jesús, a San José y a la Virgen María. Un abrazo muy fuerte y súbete a la historia. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Sin salir de Roma nos venimos a conocer la Basílica de Santa María la Mayor y nos venimos al año 360, minuto arriba, minuto abajo. Más o menos. Una milagrosa nevada cae sobre el monte Esquilino y entierra los cimientos de un antiguo templo dedicado a la diosa Cibeles. El Papa Liberio, viendo aquella nevada, encarga que se construya aquí mismito, justo en ese lugar, en el lugar nevado, una basílica. Para no volverse locos, la llamaron Basílica de Liberio. Anda. Para celebrar el nacimiento del Niño Jesús, aquí se dijo la primera misa del gallo de la historia, un 25 de diciembre, toma ya. En el año 432, un año después del concilio de Éfeso, donde se proclamó que María era Madre de Dios, Sixto III decidió hacer una reformita en la Basílica de Liberio y reconvertirla en un templo dedicado a la Virgen, que estaba de moda, y lo bautizó como Virgen de las Nieves, por la nevada que marcó el lugar donde Liberio la levantó. Fue, pues como decíamos, la primera Virgen de las Nieves. Esto va de primerezas. De primerezas. Aprovechó la reforma para hacerse unos planos de la gruta de la Natividad de Belén y copiarla tal cual en esta cripta. Aquí mismo dice la tradición que en el 636, cuando los musulmanes sitiaron Jerusalén, el patriarca Sofronio le mandó la Santa Cuna al Papa Teodoro I. Y Teodoro pues la guardó aquí en la cripta, en la cueva de la Natividad, la Basílica de la Virgen de las Nieves, que desde entonces pasó a llamarse, ya no se llamó María Virgen de las Nieves, pasó a llamarse Santa María, o sea, todo esto era del Pesebre. Patata, ¿no? Iba cambiando de nombre según... Efectivamente. Bueno, ya metidos en la Edad Media, al Papa Nicolás IV le gustó el Belén viviente que había hecho San Francisco de Asís un par de años antes, el que había montado en Greccio, que os contamos en el especial de Navidad del año pasado. Que hay que oír. Hay que escuchar. Le gustó tanto que encargó a un escultor unas figuritas que representaran la misma escena que había organizado Francisco: la Virgen con el Niño, San José, el buey, la mula y los tres Reyes Magos. Mira tú. Y para celebrar la Navidad los puso aquí, bien plantados en la gruta de la Natividad. Es el primer Belén de la historia y se conserva todavía, y por eso, solo por eso, merece la pena venir a visitar esta basílica, porque es maravilloso. Pues sí, pues sí. Un siglo más tarde la basílica ya se llamaba Santa María la Mayor, y no me preguntéis por qué. Sería porque era la más grande de todas las Santa Marías. Pues y su historia pues es un poco más aburrida. Se hizo un relicario para custodiar las astillas de la Santa Cuna, llegaron los gabachos de Napoleón y en un acto sin precedentes en la cultura francesa esquilmaron todo aquello y robaron el relicario. ¿Qué me está contando? No puede ser. Una cosa sorprendente. Bueno, al menos tuvieron el detalle de dejar las astillas de la Santa Cuna. Bueno. Luego se hizo otro relicario, que es el actual, y el año pasado, 2019, y esto es importante, la Santa Cuna volvió a casa por Navidad. Qué trajín la Santa Cuna. El Papa Liberio se la devolvió a Belén 14 siglos después. Papa Liberio. Uy, el Papa Liberio, perdón, el Papa Francisco. ¿Dónde está el pobre Papa Liberio? El Papa Francisco decidió que había llegado el momento de devolvérsela a Belén 14 siglos después. Bueno, pues ahora está en la iglesia franciscana de Santa Catalina de Belén, junto a la Basílica de la Navidad. Que viajó la cuna esa, ¿eh? Qué trajín. Le pones unas ruedas y se inventó directamente el carricoche infantil. ¿Te has dado cuenta? Era por eso. Exactamente. Y quiero decir una cosa, que menos mal, que Santa María la Mayor se ha quedado con otras de las grandes reliquias del portal de Belén. Una brizna de paja del heno del pesebre. Pero ¿Cómo? Esta pajita, que suena mal decirlo, pero es así, es la pajita de Belén, era de los reyes de España. Fíjate, era de los reyes de España. Hasta que un buen día, Felipe IV le pidió al Papa Inocencio X, el que pintó Velázquez, que por favor, a ver si le rezaba por la monarquía española, que rezase por ellos, y a cambio él estaba dispuesto a destinar un pastonazo anual de los presupuestos generales del Estado, como no, todos de los españoles, para la obra pía de Santa María la Mayor. El Papa se lo pensó y se hizo un poco lo interesante, pero al final dijo que vale, que muy bien. Vale, y desde entonces el rey de España... Venga, te hago el favor. Venga, vamos a hacer lo que sí, vale que sí. Pero desde entonces... Rezaré por vosotros. Este señor, el monarca español, es protocanónigo de Santa María, o sea, el primero de los miembros del Cabildo. Fíjate, eso es importante, ¿no? Y para agradecer tal privilegio, Felipe IV donó al templo romano la santa paja del pesebre, que aquí sigue. Mírala qué ojitos tiene la paja. Hola, soy César Camino y os mando mis mejores deseos para la historia en ruta.
Os voy a contar la historia del Belén en mi familia, que todas las navidades se coloca un muñeco especial en el Belén, que es un Click, un Playmobil, que es concretamente el Playmobil rescatador en alta mar, que se subió un día el perro de la calle, que lo dio a encontrar por ahí por la calle porque está reventado, y lleva un timón en la mano, no sé por qué, y una gorra, pero vamos, que le falta media cabeza. Y le ponemos en el Belén todas las navidades porque la madre de mi mujer, que tiene Alzheimer y está ya mayor, le parecía que era la perfecta figura para terminar el Belén, y lo puso un día yendo a adorar al niño Jesús, y a todos nos pareció bien, y entonces ya todos los años ponemos el Click rescatador en el Belén. Un beso muy grande a todos. ¡Súbete a la historia! Hola, soy Luis Motola y quería desearles feliz Navidad, que la paséis en familia fenomenal y que os cuidéis mucho, porque es el momento de cuidarse y de cuidar a los demás, así que es importante que la paséis muy bien y que disfruten mucho de estas fiestas dentro de toda esta situación que estamos pasando. Les cuento un poquito con respecto a mi tradición en casa del Belén. Bueno, el Belén en mi casa es pequeñito, con 2 hijos pequeños, imaginaros cómo ha quedado, pero bueno, ya a través de los años algún bracito siempre falta, pero... Y con la perra también que tengo alrededor, que se comió una vez a uno de los pastores, pues pero bueno, nada, está muy bien. Así que está al lado del arbolito y aquí estamos esperando a Papá Noel para poder compartir regalos y todo. Les deseo muy, pero muy feliz Navidad. Y no te olvides, súbete a la historia. Un fuerte abrazo para todos. En la historia en ruta nos venimos a la Catedral de Lérida para conocer la historia de otra de las grandes reliquias del portal de Belén. Ya hemos visto que Lucas dijo que María dio a luz al niño Jesús y lo envolvió en pañales. Bueno, pues los pañales, atentos, estuvieron aquí, en esta catedral. ¿Y cómo sabemos, diréis, que eran los auténticos pañales del niño Jesús? Hombre, pues ha sido muy complicado, pero es que hemos sido capaces de seguirles la pista. Efectivamente, en el Evangelio árabe de la infancia, uno de los apócrifos, se cuenta que María y José, para agradecer a los Reyes Magos sus regalos, cogieron un pañal usado y se lo dieron. Los santos pañales acababan... ¿Cómo era eso? En justa correspondencia. Los santos pañales acababan de entrar en la historia y tiene miga. Los Reyes, lejos de disgustarse, como habíamos hecho cualquiera, celebraron el regalo por todo lo alto. Hombre. Y cuando volvieron a Oriente, tiraron la casa por la ventana, se montaron un fiestuki que culminó cuando encendieron una hoguera y tiraron el pañal al fuego. Yo no quiero decir nada. El agradecimiento, es que no lo entendéis. Claro, no quiero decir nada. Pero bueno, descubrieron, oh milagro, que el santo pañal no se quemaba. Pero ellos lo tiraron al fuego. Que no, claro. O sea, yo creo que ahí había cierta intención. No, pero ellos ya sabían que nos iba a quemar. Ya lo sabían porque eran magos, ¿no lo entendéis? Claro, bueno, sigamos con la historia, por favor. Según la tradición, una fuente bastante fiable, como vemos, los discípulos de Jesús se fueron a Oriente a buscar el santo pañal. Vale. Uno de los grandes milagros del santo pañal es que lo encontraran y se lo llevaron a Jerusalén. En 1187, ahí en medio de las cruzadas, Saladino va y conquista Jerusalén. Se llevó a casa un montón de tesoros, entre otros, por supuesto, el santo pañal. Madre. Fue pasando de generación en generación entre los herederos de Saladino, hasta que el sultán de Babilonia, de cuyo nombre la historia no quiere acordarse, se lo regaló a la hija del rey de Túnez y se quedó ya en la familia. Fíjate el periplo de ese pañal, ¿eh? Hombre, sí. Un buen día, este rey de Túnez, o uno de ellos, tampoco se sabe cuál, se plantó con sus galeras en Mallorca y secuestró, y esto sí se sabe, a Guillamona, monísima. Guillamona monísima. El príncipe Miramamolín se enamoró de ella. Se casaron, fueron felices y ella se convirtió al Islam, pero de mentirijillas, porque era muy buena cristiana. Cuando Miramamolín se sentó en el trono, ella, Guillamona, aprovechó el cargo y la confianza para robar el santo pañal. Ay, madre. Se lo dio de Estrangis a su madre, que vivía con ella, y la madre se volvió a España con un tal Arnau de Solsona, que era un comerciante de Lérida con el que se acababa de casar, y con el santo pañal, por supuesto, escondido en la maleta sin contárselo a nadie. Madre mía. Cuando ella murió, Arnau se dio cuenta de que ahí estaba el santo pañal y se lo regaló a la Catedral de Lérida. Como veis, Arnau ni pinchaba ni cortaba en esta historia, pero se llevó todo el mérito. Bueno, aquel día fue el 4 de diciembre de 1297. Escribiendo esa historia, o sea, el santo grial, su historia es una birria al lado del santo pañal. Hombre, claro. La reliquia auténtica es el santo pañal. O sea, fíjate, que este tenía fama de ser milagroso, hay que decirlo. Que era muy milagroso, porque es lo mismo que se le puede pedir a una reliquia como esta, lógicamente. Sí. Claro. No sé si también sería milagroso y oloroso. No ha quedado claro si lo lavaron o no lo lavaron. Seguro que estaba limpísimo. Bueno, los devotos se encomiendan a él, fíjate, para las enfermedades de la vista. No me digas por qué. De la vista.
No sé. Y para los partos, bien. Vale. Estuvo de visita en el Palacio Real de Madrid cuando Fernando VII quiso evitar complicaciones en el primer parto de María Cristina I, en el que nació Isabel II. O sea, que funcionó el pañal. El pañal funcionó. El pañal funcionó perfectamente. Y nació Isabel II, una gran tuvo una vista impresionante. Claro que sí, toda la vida. Estuvo aquí en la Catedral de Lérida hasta la Guerra Civil, que alguien lo depositó en el Banco de España, alguien lo retiró, alguien pasó con él a Francia y ahí, en Francia, otra vez más, se perdió el rastro. No me diga usted por qué, pero Francia es que... El pañal viajero. El pañal... Y no queda nada del pañal, entonces. Bueno, afortunadamente en Escalona... A ver, hay que decir, déjame que te cuente aquí qué ha pasado. O sea, aquí somos muy listos en España. A ver. Nos roban, pero cuidado, no nos roban todo, fíjate. Afortunadamente, en Escalona del Prado, en Segovia, se conserva un fragmento del de Lérida. Ah, mira, qué bien. Y se sabe porque, aprovechando una visita a la catedral, alguien cogió un trozo de pañal con mi misma mano, literalmente, que además de robarlo, que fue robado claramente, lo reconoció públicamente en un documento que se conserva en la iglesia de Escalona. ¿Qué te parece? Pues me parece flipante. Gracias a este pequeño hurto, porque esto es un hurto, es un trocito de pañal, esto no va a ningún lado, tenemos aquí todavía un trozo de esa santa reliquia. Hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hola, soy Sasha Weiss. Y os quería contar pues alguna de las cosas que hacemos en Navidad en mi casa. Bueno, este año ya sabéis que tenemos una Navidad un tanto especial que, bueno, toca sacrificarse, pero seguro que de esa forma el año que viene celebraremos la Navidad mucho mejor. Pero lo que no puede faltar, tanto el año pasado como como el que viene, en mi casa es el árbol de Navidad que se pone siempre que lo ponemos. Nada de un árbol bonito, es un árbol con todas las figuritas que venimos arrastrando con los años, que van perdiendo brazos, que van perdiendo, los renos han perdido los cuernos, los colgamos del cuello, bueno, todo en este plan, pero es muy muy tradicional y muy de mi familia. Y el Belén ya no lo ponemos porque yo desde chiquitina era yo la encargada de poner el Belén en mi casa, porque mi hermana, mayor que yo, como buena hermana mayor, me decía, ponle tú, Isa, que eres la que mejor lo pones de todos. Y yo, con ese entusiasmo de hermana pequeña reconocida por su hermana mayor, pues lo ponía con el musgo, el río con el papel de plata, de todo. Me esmeraba ahí, me pasaba horas retorciendo las patas a las ovejitas porque no había quien las sostuviese de pie y... acabé de poner el Belén hasta el moño, así que en mi casa, desde entonces, desde que tengo casa propia, se pone un Belén chiquitín, que ya viene montado, que no es más que enchufarlo para que tenga lucecitas y listo. Acabé del Belén hartita. Os deseo a todos una feliz Navidad y, por supuesto, súbete a la historia. Un besazo. Deprisa y corriendo nos venimos a Ledesma, en Salamanca, porque aquí, en la iglesia de San Fernando, en el barrio de los Mesones, se venera a 3 de los pastorcillos de Belén, que se llaman Jacobo, Isacio y Josefo. Tenían unos nombres estupendos. Voy más Pepe y Juan, más sencillo, ¿no? Pero no. Jacobo, Isacio y Josefo, junto a sus zurrones y tijeras de esquilar, que lo veneramos todo, ¿eh? Bueno, que Josefo es un poco Pepe también, ¿eh? Josefo es un poco Pepe. Pero hombre, sí. Mejor Pepe que Josefo. Bueno, todo esto se sabe porque el primer cronista de Ledesma, que además era arcipreste de Toledo, dice que los trajo en 1149 un tal Micael Dominiquis, caballero de Ledesma, que estuvo en Jerusalén de cruzado. Un buen día en Tierra Santa, este Micael Dominiquis pasó por una torre y encontró un cofre con unos restos humanos, zurrones de pastor, tijeras de esquilar y, por supuesto, un texto para identificarlos con esos 3 nombres, Josefo, Isacio y Jacobo. Investigando, Micael llegó a la conclusión de que, ojo, cuidado, eran 3 de los pastores de Belén. Madre. Y se volvió a Ledesma con sus reliquias. Al principio las dejó en la iglesia de San Pedro, que hoy ahí ha desaparecido. Y como quien tiene una reliquia tiene un tesoro, los santos pastorcillos de Ledesma se convirtieron en una cita ineludible para los peregrinos que venían de toda Europa para verlos. Cuando se demolió San Pedro, los trasladaron a San Fernando, y aquí han estado prácticamente olvidados desde finales del 19 hasta que en 1965 se redescubrieron las reliquias y cada vez son más conocidas, afortunadamente.
Fíjate. Madre mía. De hecho, dice la tradición que son santos muy milagrosos y muy milagreros, ¿no? 15 años después de que llegaran a Ledesma, hubo una sequía muy mala, sin agua. Y sin agua el pueblo, lógicamente, pasaría un año pues, de hambre, de hambruna, sed, ¿no? Pero para solucionar este gran problema sacaron a los santos para celebrar una rogatoria. Bueno, pues dice la tradición que estuvo lloviendo sin parar durante 5 días y los santos pastorcillos acabaron con la sequía para siempre. Qué bonito, ¿eh? Os contaré que la polémica estalló en 2007 cuando el norte de Castilla publicó un artículo del periodista Ángel del Pozo, en el que recogía el testimonio del cura de Ledesma, que se llama Casimiro Muñoz, que dijo que es probable que la tradición se base en falsos cronicones del siglo XVI. No. Pues mira, por lo tanto, es probable, os voy a dar un disgusto, que las reliquias no sean reales. Pero bueno. No, ¿qué me estás contando? ¿En serio? Yo no os quiero decir ser, esto, o sea, pero no lo digo yo. Claro, lo dice Ahí lo Casimiro Muñoz. Casimiro, en el artículo que ya os he dicho que publicó Ángel del Mira que Pozo. yo a Casimiro le tengo una admiración de toda la vida, ¿eh? Pero... Y hay algún desalmado que dice que sí, que son los huesos de 3 pastores. Que son huesos de 3 pastores. Pero no de Eso los se de Belén. No. Son huesos de 3 pastores. Lo que no es, lo que es muy cuestionable es si son de los 3 pastorcillos de Belén. Son los pastores de Ledesma, dicen otros. Hola, muy buenas, soy Alberto Maeso. ¿Y quién es Alberto Maeso? Pues el nieto de la Pepa. ¿Y quién es la Pepa? Pues mi abuela, obviamente. Mi abuela Pepa, una mujer muy lista, castellana, longeva y en su día extraperlista, hacía colección de belenes. Se los regalaban desde todas las partes de España e incluso de más allá. Llegaban belenes de África, de Hispanoamérica. Yo también le regalé un belén y fue el de Playmobil, de Famóvil, de los clics que se decía entonces. Me miró como diciendo, esto no es muy serio, abuela, pero es mi regalo, muchas gracias. Después, cuando se fue, se repartieron los belenes y yo pedí, ¿os importa que me quede con el de Playmobil? Quédatelo. Y es el que pongo cada año, lo miro y me acuerdo con una sonrisa de mi abuela Pepa. Muy lista, muy longeva. Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad por este orden, súbete a la historia y que por fin el coronavirus empiece a formar parte de la historia. ¡Arriba los corazones! Ay, madre, que se nos acaba el tiempo. Vamos a hacer un repaso rapidito por otros vestigios que quedan del portal de Belén. Aquí va mi reliquia favorita. José se agobió tanto cuando no pudo encontrar sitio en ninguna posada de Belén que, viendo que María iba a dar a luz en una cueva, suspiró. Pues no me extraña. Cuenta la tradición que en ese momento José estaba bebiendo y el suspiro se quedó atrapado en la botella. Fue tan intenso, tan conmovedor y tan dramático que un ángel bajó del cielo, recogió la botella con el suspiro, le puso un tapón y la escondió. Madre. Mucho tiempo después, ya en la Edad Media, unos monjes peregrinos que pasaban por Belén caminito de Nazaret encontraron la botella, que estaría ahí para verla. Se la llevaron a Francia y la donaron a la iglesia de Blois. Blois. Lo que no cuenta la tradición ni la historia es cómo supieron que aquella botella llevaba dentro el suspiro de San José. Porque entiendo que no lo abrieron para comprobarlo, claro, porque se iría el suspiro también. Claro. Esto es esto es la fe. Es una paradoja. Claro. Bueno, sea como sea, el suspiro de San José metido en una botella se veneró durante siglos en la iglesia de Blois. Hasta que cambiaron los tiempos, después de la fiebre medieval y barroca por las reliquias, la ilustración y el espíritu científico demostraron pues muchas falsas creencias y entonces empezaron a desaparecer muchas de estas reliquias y por eso a lo mejor muchas de las que hemos contado pues van desapareciendo a lo largo del siglo XX. En este caso se sabe que la Santa Sede requisó la botella y está guardada en el Sancta Sanctorum de las reliquias vaticanas. Esperemos, como decía antes, pues que nadie haya abierto la botella en estos últimos 2020 años. Porque entonces sería un desastre. Acabáramos. Lucas, el creador de Cristo nació en un establo, no dice nada del buey ni la mula, que os estaréis preguntando. Anda. O sea que Lucas... Yo me lo preguntaba. ¿Lo estabais preguntando? Sí, ahora mismo. Bueno, pues no dice nada. Como es lógico, tampoco dicen nada los otros 3 evangelios. Claro, los otros 3 no decían nada del portal de Belén. Bueno, claro. pues parece ser que la cosa viene de una cita del profeta Isaías. Conoce el buey a su dueño y el asno al pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Y otra del profeta Habacuc. Te darás a conocer entre 2 animales. Y siempre que sale este tema en la conversación, se habla de la burra de Balaam,
que era tan lista que supo ver al ángel del Señor antes que su amo. Fíjate. Yo tenía un profesor en el colegio, eso es auténtico, que decía, profe, tú no, la burra de Balaán. Mira. Es esto, mira tú. La burra de Balaán. Ahora ya sabes de dónde viene. Por fin, todo tiene sentido, todo cuadra como un puzzle cósmico. Claro que sí. Se están cerrando círculos aquí. Esto es maravilloso, maravilloso. Muy bien, muy bien. Echando mano de todos estos antecedentes, el buey y la mula aparecen por primera vez en el Evangelio apócrifo del pseudo Mateo, que dice que la burra y el buey se acercaron al pesebre y se arrodillaron. Fíjate, o sea que viene también de otro apócrifo. Madre mía, los apócrifos. Pero por desgracia, chicos, del buey no queda ningún resto. De la mula sí, mira tú. Anda. Se venera la cola. Anda. Hombre, la cola siempre es muy venerable. Sí. Es muy venerable, pero aquí hubo dos también. Por lo que se ve, hubo dos colas. Sí. Una desapareció y la otra está, atentos, en el Ministerio de la Prehistoria Contemporánea de Roma. Aunque hay quien dice que no es la del portal, sino la de la burra que montaba Jesús cuando entró en Jerusalén. Oye, ¿quién sabe? Claro, o sea, puede ser de cualquiera de las dos burras. Una burra, pero eso ¿quién lo sabe? Hombre, pues lo sé yo. Verás, mira, el niño Jesús al nacer, te voy a explicar una cosa igual, no conocéis ninguno, pero esto es ciencia, esto es ciencia. El niño Jesús al nacer tuvo 3 ombligos. ¿3 ombligos? Por lo menos. ¿3? Sí, pues a ver. ¿Y eso por qué se sabe? Porque el santo cordón umbilical o santo ombligo se venera en 2 iglesias romanas y una francesa. O sea que hay como 3 mínimo por lo hay menos. 3. Por lo menos. Aunque se parecen, no hay que confundirlo con el santo prepucio. No, es muy diferente. 8 días después de nacer, y siguiendo la tradición judía, al niño Jesús lo circuncidaron. De todos los apócrifos, otro apócrifo más, el Evangelio árabe-siriaco, se dice que después de la circuncisión, una vieja hebrea tomó el trocito de piel. Trocito, es porque lo estoy diciendo. Pero otros dicen que tomó el cordón umbilical y lo puso en una ampolla de viejo aceite de nardo. De nardo tenía que ser, ¿no? Sí. Como veis, la confusión entre una cosa y otra, pues ya se da desde el principio, ¿no? O sea que desde el principio ya no sabían si lo que se guardó fue el cordón o el santo prepucio. Es que se parecen tanto, ¿verdad? Un prepucio claro. y un ombligo. Bueno, la Virgen guardó el santo prepucio. Alguna gente igual sí. Claro. Bien, la Virgen guardó el santo prepucio y se lo entregó a la Magdalena. A María, se entiende, ¿no? Sí, María Magdalena. Que, según los reyes merovingios, fue la raíz de la que nace su familia. Claro. De generación en generación, pasó a Carlomagno, aunque en esto las fuentes no se ponen muy de acuerdo. Hay quien dice que fue un ángel, un amazón divino, que se lo llevó en manos al emperador. Se lo llevó así a la manita al emperador. Toma. Su nieto Carlos el Calvo, lo donó a Roma. Que tenía un pelazo el tío. Era una broma, por eso, Pepe. En el saqueo de Roma de Carlos V, un lanquenete alemán lo robó y se lo llevó a Calcata, en el norte de Roma. Ay, madre. A Roma, ¿no? Hay un pueblo. Ahí está, a un pueblico de Roma. Allí todos los años lo sacaban en procesión, fíjate tú, en Nochevieja, en una fiesta que traducía al román paladino, se llamó Fiesta de la Circuncisión. ¿Cómo no? Claro. Hasta que en 1983, en el 83, hasta hace poquito, un desalmado entró en casa del párroco Darío Magnoni, y lo robó. ¿Lo robó? Según consta la pertinente denuncia a los carabinieri. O sea, aunque, lo a ver cómo madre mía, han robado. Ahora que me han robado el prepucio, que no sé qué. A ver qué hago yo ahora. Bueno. Ay, madre. Aunque hay quien piensa que el párroco lo hizo desaparecer por orden de sus superiores. Cuidado. Ajá. O sea, que fue el propio párroco. Que llevan siglos clamando contra la devoción por el prepucio. Porque algunos no ven claro que esto que sea devoto del santo prepucio. Sí, claro, pero ahora os voy a explicar que yo creo que sí que es de devoción pura y dura. Esto es para devocionar claramente. Porque el problema es que de salir de Europa hay 32 santos prepucios. O sea, si había 3 ombligos, este hombre tenía 32 prepucios de Jesús. Y ojo, cuidado, que todos podrían ser falsos. Todos. Perdóname, déjame que dude, pero igual podrían ser falsos. Porque según un teólogo italiano del siglo XVI, y agarraos aquí a la banqueta, esto es histórico, el prepucio de Cristo se elevó al cielo y se convirtió en los anillos de Saturno. Claro, ¡Toma ya! ¡Toma ya! Y esto no da para más. Juan Aranaz anda rezándole a la Santa Cuna, al Santo Pañal y al Santo Suspiro de San José para ver si hacen el milagro de poner en orden este desconcierto sonoro. Eduardo Aldán está buscando en los archivos vaticanos documentos medievales que demuestren que después de más de 1 millón de espectadores, Spinetta sí que existe. Existía, pero el jefe más. El jefe no existe. Y el jefe ya existe del todo, el jefe ¿no? existe. Lo guardé en una caja. Ya está guardado. Y ha sacado al jefe. Junto con el cuarto prepucio que encontré. Y ahora tengo al jefe en cartel, sí, señor. Señor, ahí triunfando. Sí, pues muchas gracias por subirte a la historia con nosotros, Eduardo. Un placer, como siempre. Y a los micrófonos encomendándonos otra vez al Santo Suspiro de San José, que es mi favorito, que nos conserve la voz durante muchos años, Esther Sánchez y David Botello, un servidor. Os esperamos en el próximo programa. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia!